Hola, hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de grandes héroes. Esta película fue estrenada en el año 2014 y con un presupuesto de 165 millones logró recaudar más de 652 millones de dólares, logrando estar actualmente entre las 5 primeras películas animadas de Disney que más han recaudado. La cinta originalmente iba a comenzar con la infancia de Tadashi y Hiro. Conoceríamos un poco de su relación, los problemas en los que se metían, los experimentos que hacían y veíamos el gran vínculo que tenían. Sin embargo, los directores consideraron que todas estas escenas hacían que la película se sintiera muy lenta, así que tomaron la decisión de cortar todo eso y comenzar la película con una batalla de robots, cuyas repercusiones servirían para introducirnos a los personajes. En la habitación de Hiro, encima de su monitor, se puede ver una figura de acción de Ralph el Demoledor. También vemos un control clásico de Nintendo conectado a su computadora. Originalmente, Mochi, el gato de Hiro, tendría unos pequeños propulsores en sus patitas, con los cuales podría volar, o al menos intentarlo. No obstante, la idea terminó siendo descartada. Aún así, existe una ligera referencia a eso, pues cuando Hiro visita el laboratorio vemos a un estudiante experimentando con su gato. El spray que utiliza Honey Lemon tiene la ilustración de un dragón, muy similar al que vemos en el logo de Dragon Ball. Y por otro lado, la ventana del laboratorio de Tadashi tiene la forma similar de una pokebola. La película contaría con una escena en la que Tadashi presentaría a Baymax en la feria de ciencias, usando a Fred como el sujeto de prueba y mostrando lo que su experimento era capaz de hacer. Sin embargo, los directores consideraron que una sola presentación de Baymax era suficiente y se quedaron con la escena en la que Tadashi se lo presentaba a Hiro por primera vez. Algunos artes conceptuales muestran cómo Baymax tenía un diseño más rudimentario. No obstante, cuando los desarrolladores visitaron un instituto de robótica, descubrieron que se estaba desarrollando un brazo robótico cubierto con vinilo inflable, resultando así más amigable al tacto con los humanos, lo que sirvió como inspiración para el diseño de Baymax. ¿Vinil? Sí, fui por un diseño algo adorable y gentil. Parece un gigantesco malvavisco. Una versión animada del cofundador de Pixar, John Lasseter, puede ser visto en la Feria de Ciencias. También hay quienes creen que este podría tratarse de Steve Jobs. Y si bien su vestimenta sí que da esa impresión, lo cierto es que se trata de Ed Catmull, quien en ese momento era el presidente de Pixar. Y a su lado está Andrew Milstein, el cual durante un periodo llegó a ser presidente de Walt Disney Animation. En la Feria de Ciencias nos muestran a uno de los competidores con lo que parece un analizador de ondas cerebrales, una referencia al que fue creado por el Dr. Emmett Brown en la cinta Volver al Futuro. Cerca del café de la tía de Hiro vemos un cartel de Perro Perdido. Si lo logran detallar bien, se darán cuenta que es el mismo de Bolt. Dicho cartel también tuvo una aparición en Ralph el Demoledor. Sin duda, algo característico de Baymax son sus inconfundibles ojos. El diseño de estos fue inspirado en las campanas japonesas de nombre Suzu, que tienen estos pequeños orificios conectados por una delgada línea. A los desarrolladores les pareció bastante interesante y quisieron que esta fuera la cara de Baymax. Cuando Hiro cae entre su cama y su escritorio, podemos ver en el techo una pegatina de Oswald, el conejo afortunado. Este fue uno de los primeros personajes creados por Walt Disney, incluso antes que Mickey Mouse. Entre los juguetes de Hiro que comienzan a caerle, uno de ellos es la armadura de Hero's Yuri, la cual fue utilizada por Ralph para hacerse turbo. ¡Listo que la lucha es mucha! En la estación de policía se alcanza a ver un cartel de Se Busca con la imagen de Hans, el antagonista de Frozen. También en el escritorio vemos una fotografía de Bolt y de la señora de la perrera de esa misma película. ¡Dulce señora de las fritangas! Cuando Hiro intenta escabullir a Baymax sin que su tía se dé cuenta, vemos en la pared varios cuadros. En uno de ellos aparece el gato Mochi disfrazado de Stitch.
Los animadores estudiaron el movimiento de los pingüinos para lograr que la forma de caminar de Baymax resultara tan adorable, aunque también parte de la clave estuvo en imaginar a Baymax como si fuera un bebé con los pañales sucios. Cuando se lanzó la cinta, esta se estrenó con un corto bastante tierno llamado Feast, y dentro de la película se le hace una referencia subliminal. Se trata de este graffiti. En este vemos la letra griega Phi, seguido de las letras S y T, dando como pronunciación Feast, al igual que el corto. Y por si todavía hay dudas, vemos al lado del graffiti unas huellas de cachorro, y también la guarnición de perejil que representa una parte importante en dicho corto. Como saben, Disney y Pixar a menudo hacen referencias a sus futuras películas, y tal parece que aquí en Grandes Héroes hicieron una sutil referencia a Zootopia. La vemos en la funda del teléfono de Honey Lemon. Como ven, se trata de un zorrito kawaii con corbata, que por supuesto alude a Nick Wilde. En la mansión de Fred hay muchísimas referencias, desde alusiones a villanos y cómics de Marvel, máscaras inspiradas en los Power Rangers y Kamen Rider, hasta referencias a Ralph el Demoledor. Por ejemplo, vemos a Satin, miembro del grupo de Malvados Anónimos. También vemos una figura de un monstruo cubierto de una sustancia verde, que hace referencia a cuando Ralph llegó a la carrera en Sugar Rush. El experimento 626 aparece otra vez en la cinta, esta vez en forma de cojín, y uno de sus primos también aparece a su lado, específicamente el experimento 619, cuya habilidad era disparar fuego. En la mansión de Fred vemos un juego de District 51, una parodia del arcade de Área 51. Esa misma parodia también la vimos en Ralph el Demoledor. Los pequeños cyborgs de Ralph el Demoledor también aparecen aquí. Uno aparece en la habitación de Hiro y otro en la mansión de Fred. Y si consideramos eso, resulta bastante apropiado que tanto en la casa de Hiro como en la mansión de Fred veamos un traje de Hero's Duty. Después de todo, estos soldados tienen un solo objetivo. Nuestra misión, destruir a todos los cyborgs. ¡No, no, 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 no! ¡Esperen! ¡Ah! La cinta está basada libremente en el cómic de Marvel Big Hero 6. Disney tomó a los personajes del cómic como inspiración y a partir de allí crearon su propia historia. Pues lo cierto es que hay algunos cambios en cuanto a la etnia de los personajes, el diseño de los mismos, la historia de fondo y varios puntos importantes en la trama. El famoso A-113 también aparece en esta cinta. Esta vez puede ser visto cuando Hiro está diseñando la armadura de Wasabi. Cuando Baymax está probando su puño cohete en la mansión de Fred, la estatua que destruye es de hecho del príncipe Hans. Suponemos que también es una forma de hacer justicia. En los zapatos que utiliza Hiro cuando va a montar a Baymax, si detallamos se puede ver la silueta de Mickey Mouse. Recordemos que el estudio acostumbra a esconder la figura del famoso ratón en varias de sus películas. Cuando Baymax y Hiro están volando por la ciudad, si lo pausamos en el momento adecuado, vemos que aparece una estatua de Olaf. La película logró ser un éxito tanto con la crítica como con la audiencia, y hasta logró ser la ganadora del Oscar como mejor película animada, algo que no fue del agrado de todos, pues había mucha gente que opinaba que ese premio se lo debió haber llevado Cómo entrenar a tu dragón 2, que también resultó ser una gran película. Pero, ¿qué piensas tú? ¿A quién le hubieras dado el Oscar? Muy al estilo de Marvel, esta cinta también cuenta con una escena post créditos, en donde vemos físicamente al padre de Fred, el cual se basa en el mismísimo Stan Lee. Tenemos mucho de qué hablar. Durante años se estuvo debatiendo si la película tendría o no una secuela. Tiempo después se supo que una secuela como tal no iba a ser posible, pero lo que sí se aprobaría sería una serie animada, en donde poco a poco irían conociendo a más villanos, y así los fanáticos podrán seguir acompañando a este equipo de grandes héroes en sus aventuras. ¿Quiénes somos?
Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Joaquín Rojas, Yajaira Bosques, Kerwin y Axel Hunter. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.